Desde Platón hasta Nick Bostrom, la humanidad ha cuestionado la naturaleza de la existencia, pero en el siglo XXI esta pregunta ha tomado un giro inesperado. ¿Y si nuestra realidad no fuera más que una simulación? ¿Podemos detectar fallos en el código que la rige? ¿Hay alguna forma de salir? Esta noche, en el Candelabro, nos adentramos en una de las hipótesis más fascinantes y perturbadoras de nuestro tiempo. Encendemos las velas. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta tertulia con grandes amigos. Aquí estamos con Frank Scandell. Muy buenas noches, Frank. Buenas noches, gracias por la invitación. José Sevilla, buenas noches. Muy buenas noches, a aprender un tema nuevo con Frank, como siempre. Y nuestro doctor Rafael Martín Soto, buenas noches. Rafael Martín. Buenas noches. Pues nada, esta noche promete y mucho, ¿no? Por el tema que vamos a tocar. Y es que hay varias versiones, varios puntos de vista, ¿no? Entonces, sobre todo, que vamos a exprimir a Frank lo primero, ya que está aquí. Y yo considero que es un gran especialista en el tema que vamos a ver, y es ni más ni menos que la teoría de la simulación. Frank, la verdad es que estamos escuchando últimamente mucho acerca de eso, de que estamos viviendo una Matrix. Sobre todo lo estamos escuchando en ambientes, pues la verdad, a mí la verdad es que no me gusta mucho este tipo de círculos, ¿no? Ya sabes tú a cuáles me refiero. Sí, hay que nombrarlos como tal. Exacto. Y bueno, sencillamente me gustaría, por favor, que nos explicaras qué es esto de la teoría de la simulación y a qué viene que se esté hablando ahora tanto de ello. Vale, perfecto. Bueno, primero que todo, que empezar por, digamos que un poco la terminología, porque no es una teoría, es una hipótesis. O son varias hipótesis, de hecho. Es decir, las hipótesis están, digamos que, antes de tener una utilidad práctica inmediata, hasta que sea una verdad incontestable, como es una teoría. En este caso, las hipótesis están siempre sujetas a procesos de validación. Y eso es lo que no ha ocurrido. Por lo tanto, en la historia reciente esto empieza a tener ruido otra vez. Primero que todo, un evento a nivel de masas, como fue la irrupción de la película Matrix en 1999, fue la primera. La primera que fue la única y la que vale la pena ver, prácticamente. ¿Ok? Y luego tenemos en 2003, aunque ahora iremos hacia atrás en el pasado, porque esto no es nuevo. En 2003 tenemos un filósofo sueco, en este caso, llamado Nick Bostrom, en este caso, que presenta un paper, un artículo, digamos que un artículo académico, ¿no? En una revista llamada Philosophical Quarterly, esto es en 2003, ¿ok? Y en inglés lo presenta y el título es ¿Está usted viviendo en una simulación por computadora? Pero primero que todo, debo decir que es incorrecto decir la palabra ordenador. El término correcto es computadora o computador porque no ordena, sino computa datos. Ok, sí, lo he dicho ya anteriormente en algún otro programa. Así que me vais a oír decir computador o computadora, pero no ordenador. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Habéis oído el nombre de la revista? La revista es Philosophical Quarterly. Es una revista filosófica. No es una revista o no es una publicación propia de ingenieros o científicos de datos o neurocientíficos o nada por el estilo. Es filosófica, es decir, lanza una pregunta y con una serie de planteamientos, eso sí, muy interesantes. Entonces, el argumento de Bostrom en este caso surge en el contexto de debates, un debate más amplio, tener un debate todavía más amplio sobre la naturaleza de la realidad circundante, ¿no?
y la posibilidad de simulaciones de realidad virtual extremadamente avanzadas. Y digo esto no es nuevo porque tenemos dos ancestros, o dos antecedentes, digamos, más bien, en la ciencia ficción. En este caso tenemos dos conceptos que nacieron de obras de ciencia ficción, como son Ciberespacio, en 1984, en Neuromancer, ¿no? William Gibson, y el otro fue Metaverso, que se hizo hasta hace 3 años. Era una absoluta fiebre, aquello era un delirio. El delirio duró 6 meses. Ya está. El metaverso, que es de una choque en la nieve, Snow Crash, era en 1992. Ok, entonces, basado en esto, precisamente Bostrom lo que hace, y basado también es cierto, porque él lo ha dicho, lo dijo en su momento, en la curiosidad que le despierta la película Matrix por la forma en la que está hecha. Es una película, la primera, es una película muy, muy bien hecha, pero es una película, hay que recordárselo al público, no como estos charlatanes que hay por ahí, como el señor Ike y sus reptiles y todas estas cuestiones, ¿no? Dramáticas. De que Bostrom se inspiró precisamente en lo que veía ya en 2003 como el avance rápido, pasmoso de la tecnología informática y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que en esos años apenas sonaba algo, si acaso. Entonces, así como en lo que implicaba filosóficamente y éticamente estos avances. Es un estudio que no es original en sí mismo. Estos estudios ya se habían realizado antes en el pasado. Bostrom lo único que hace es revisitar, aprovechando la euforia o el hype que se llama de estas películas de la trilogía de Matrix y de simplemente de los avances realizados en la tecnología de realidad virtual, especialmente en el mundo de los videojuegos. ¿Okay? Nosotros, yo vengo de un mundillo que nació una década después, que es el de la realidad aumentada, pero ya para trabajar realidad aumentada, la industria, la sanidad, etcétera. Ok, entonces, Bostrom lo que hace es que se basa, eso sí, utiliza estadística, se basa en una serie de probabilidades y trata de abordar digamos que esta cuestión sobre si somos el resultado de una civilización poshumana. Es decir, si nosotros somos, somos una simulación y cómo lanzar esas preguntas para la naturaleza de realidad y para poder entonces entender una cuestión que sí es cierto, que es la complejidad creciente, que es además exponencial. Otra cosa, el argumento de Bostrom también ha generado mucha controversia luego en círculos académicos y por supuesto ya lo hemos visto en la cultura popular. Filósofos, científicos, tecnólogos, incluso Elon Musk muy recientemente se han metido en el ajo, por decirlo vulgarmente, de decir si sí o si no vivimos en una simulación, algo que no podemos probar. Okay, eso hay que decirlo también a personas que están allá afuera y debido a la naturaleza de la divulgación, entre comillas, que hacen ciertos caracteres en YouTube, especialmente de que esto no se puede probar eso. No se puede probar. Es un gran ejercicio de cuestionamiento de la realidad, pero no se puede probar. ¿De acuerdo? Entonces, quedamos ahí. Simplemente, y lo resumimos así rápidamente, digamos que se llama el trilema de Bostrom porque tiene tres apartados, digamos. Uno, la humanidad se extinguirá antes de alcanzar un estado poshumano, ¿ok? En el que ya no somos seres humanos, somos algo más. ¿Qué es ese algo más? Bueno, eso es tema de otra conversación, o lo podemos tener también. Dos, civilizaciones poshumanas estarían o no interesadas en crear simulaciones de sus ancestros, es decir, nosotros, ¿ok? Y vamos a ver para esto para qué serviría. Y tres, porque hoy vivimos directamente en una simulación. Voy a daros un ejemplo desde el punto de vista técnico de qué es esto, para qué serviría. Es decir, vale, vamos a suponerlo. Vamos a suponerlo, ¿ok? Un ejercicio de especulación, pero no de inferencia. Supongamos que somos somos una simulación, ¿ok? ¿Para qué sirve eso? ¿Para divertirse con nosotros? ¿Para no sé, ser un poco...? No.
Sirve para esto. Supongamos en la ciberseguridad, pongo el ejemplo. En la ciberseguridad hay una serie de a ver cómo decirlo, de reflejos digitales de un sistema, donde yo quiero poner a prueba un programa o un antivirus o quiero poner a prueba algo, pero para ponerlo a prueba, no lo voy a probar dentro del sistema que puede ser una máquina que está funcionando. No voy a hacer eso, porque como no sé qué es lo que va a pasar, la puedo fastidiar. Entonces, ¿qué hago? Creo un gemelo digital que se llama, una simulación de esa máquina, que funciona exactamente como esa máquina, con todos sus variables y sus constantes, ¿ok? Pero es un gemelo digital, no es la máquina en sí misma. Entonces yo a este gemelo digital le inyecto una serie de experimentos para ver cómo funciona la máquina, si funciona mejor, si deja de funcionar, si funciona mal, si funciona peor, si la puedo hacer más eficiente, si la puedo hacer trabajar mejor. Es decir, si nosotros fuésemos una simulación en la civilización poshumana o extraterrestre, digamos, que nos está viendo desde allá arriba, abajo y por todos sitios, ¿ok? Lo que está haciendo es un experimento de cómo mejorarse ellos mismos, ¿de acuerdo? De aprender ellos mismos. Aquí hay un buen ejemplo de eso, quienes habéis visto la ciencia ficción nuevamente, es Westworld. No sé si lo habéis visto en Max, me parece que estaba. Westworld es un ejemplo que hay una serie de personas que están viendo una simulación en pequeñito así, y están viendo todo lo que sucede y están programando y están haciendo, es una simulación. Sería para eso. Entonces, básicamente, vamos a ver ahora más atrás de dónde viene esto, pero básicamente de dónde viene el ruido y la euforia de todo esto es de Bostrom en el año 2003. Uh-huh. Bueno. ¿Qué opináis, Bueno, Rafa? sí, Adelante. yo me gustaría hacerte una objeción. Te iba a hacer una pregunta, pero como ya la has sacado, lo de la finalidad, se supone que los que han creado esta simulación están muchísimo más avanzados que nosotros. ¿Qué pueden aprender de nosotros? ¿Para qué nos utilizan? Y yo estoy jugando a los indios y los cowboys con caballitos, sí, los manejo, pero yo no voy a aprender nada de un panal, no voy a aprender nada de algo que es inferior, que están en una fase cultural más baja. ¿A qué les vamos a enseñar a ellos? ¿A cómo evitar las guerras? Es que no lo veo, porque me imagino que Correcto. ellos ya han superado toda esa fase. Si han llegado a ese punto de tecnología, han tenido que superar muchas otras cosas. Como el hecho de tener que pelear por un trozo de territorio. Entonces, ¿cuál es? No lo sé, la finalidad ahí me choca un poco. Correcto. De la misma forma que yo puedo hacer la pregunta, ¿para qué estudiamos historia? Ya pasó, ¿no? ¿Aprendimos o no aprendimos la lección? ¿Utilizamos la historia para redefinir nuestro futuro o es un pasatiempo para aprender una serie de datos y estarse firme ante una bandera o cantar un himno nacional o reconocer el nombre de una estatua? Es decir, esto es exactamente un estudio histórico, pero a otro nivel, a un nivel, vamos a decirlo, más digital, por decirlo así. Y no solamente estudiar la historia, esto sería, repito, modo condicional del verbo. ¿Okay? Esto sería una forma mucho más activa de estudiar la historia humana en este caso y qué conclusiones se pueden sacar que son extrapolables a futuro. Es una buena forma de estudiar historia, o la psicohistoria de Asimov, que aquí hablamos en el programa sobre él precisamente. Tenía que ver con esa extrapolación estadística de alguna forma de toda la historia humana para entender realmente su psique, su psicología, ¿okay? Y entonces poder mirar hacia el futuro. Entonces, exactamente, ese sería el plan, sería exactamente ese. El plan no sería, porque aunque ahora mismo estoy recordando una cita, Shakespeare en este caso, aquella cita que además me la firmó el profesor Neil Ferguson, porque iba a dar una conferencia en 2018 para esta casa precisamente.
Ok. Dice, la cita dice, um, como moscas somos, a ver, como moscas somos para los dioses, ellos, sí, así, como moscas para niños somos nosotros para los dioses, ellos se divierten con nuestros asesinatos, creo que era que decía Shakespeare, ahora mismo estoy un poco espeso, perdona. Pero es una figura de Shakespeare que es muy interesante en ese sentido. Es decir, si lo que están haciendo es una cuestión, repito, estas nuevas tipos de argumentaciones extrañas y falaces que hay por ahí, de ahora relacionar este tipo de cosas con algo gnóstico, arcóntico, y los arcontes por allá y el demiurgo por aquí. Ok, has visto demasiado la película Matrix, está bien, pero es una película, esto no va absolutamente de nada de eso, ni Bostrom quería hacer algo así. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Son cuestiones que suceden en ese sentido, y lo menos que sucede es que las personas, bueno, a las personas hay que decirles, por favor, de alguna forma, recurre a fuentes, no sé, fuentes que tú puedas verificar y fuentes a las que tú puedas hacerle una pregunta por lo menos, sin que te tenga que decir que los reptiles vienen y te mandan al mundo del demiurgo, alguna cosa de estas ridículas que hay por ahí. Es que, lo siento que tenga que incidir en esto, pero es que de verdad que lo que es que se oye por ahí es... Sí. Y tiene 3 millones de seguidores, uno de estos individuos por ahí. O sea que tiene mucho que ver con el malestar que tiene la gente y lógicamente empiezan a ver la realidad como no deben verla. Espero haber respondido en ese sentido. José. Bueno, decía Chesterton que cuando el hombre no cree nada está dispuesto a creer en cualquier cosa. Es cierto, como bien dice Frank, que en los últimos tiempos hay teorías absolutamente descabelladas y de todo tipo. Pero sí es verdad que si acudimos a nuestros clásicos y a nuestros ancestros, a lo más antiguo, si nos vamos, por ejemplo, a las antiguas religiones, nos encontramos también con las posibilidades de la existencia de un dios y un dios demiurgo que crea la realidad y que juega con ella, ¿no? Entonces, en este sentido sería cerrar el círculo. Y como bien ha dicho al principio, ahora mismo nos encontramos con que la física avanzada cada vez se encuentra más con la filosofía, ¿no? Porque ya se están superando cosas y es necesario acudir más a la metafísica que a cualquier otra fórmula para encontrar respuestas, ¿no?, a los nuevos retos que la ciencia está planteando. Y luego, en cuanto hablando lo que hablabas tú de las simulaciones, has hecho una referencia a Simó. En la serie La Fundación, Harry Seldon, las leyes de la psicohistoria funcionan perfectamente hasta que aparece una anomalía que es el mutante el mulo, que no está previsto por la ley, ¿no? Por las leyes de la psicohistoria, ¿no? Es un mutante con unas capacidades mentales y que trastoca toda la fundación. Entonces, aprender de un programa en el cual tú has metido los datos, pues a fin de cuentas estás jugando al solitario con las cartas marcadas, te estás haciendo trampas tú solo en cierta medida, creo. Hay un aspecto, sí, perdón. No, iba a decir que siguiendo el pensamiento de José, en la simulación tenemos libre albedrío, somos libres, actuamos según nuestra conciencia o estamos dirigidos, seguimos un guión. Es uno de los debates filosóficos más antiguos que hay. Ok. Aquí el problema, y si me permitís, voy a hacer una pequeña acotación aquí histórica que nos va a llevar a un punto que es interesante en este sentido. Para tratar de llegar a esa cuestión, Rafael, que es muy bueno lo que planteas. ¿Es eso, somos libre albedrío o predestinamiento, predestinación se dice? Es que si no podría aprender. O sea, si la finalidad de la simulación era aprender para prever problemas en el futuro, claro, si no somos libres, evidentemente esos señores no aprenden nada. Exacto. Ahí está, exactamente. Claro. Bueno, eso es una de las cuestiones. Luego hay otra, porque voy a responder si hay o no una simulación. Voy a responderlo y como dicen vulgarmente, voy a mojarme, ¿no? Como se dice. ¿Hay o no hay una simulación? Un poco de historia, ¿ok? Porque uno puede retrotraerse, por ejemplo, a ese mitos
de la caverna de Platón, en este caso, que tiene muchas lecturas, tiene muchísimas lecturas, ¿ok? Y no es por nada que esté donde está precisamente el mito de la caverna de Platón, sobre precisamente determinar que esa gente que está, estas personas que están atadas dentro de la cueva, si lo que estás viendo es la realidad real, disculpad el pleonasmo por favor, o es una realidad que les están infundando, que les están poniendo para que la vean como otros quieren que tú la veas. Ok, esa es una. Otro, en el debate filosófico serio, en este caso tenemos a mí, le voy a decir, mi espía jesuita favorito, policía y agente de la contrarreforma llamado René Descartes, el espía jesuita, porque era un espía jesuita básicamente. Y René Descartes es el que le hace a favor a la Iglesia Católica en este caso, porque lo que hace es cercenar, casi que irremediablemente cercena la psique colectiva en lo material y lo inmaterial. Lo material pertenece a la medición y a las ciencias, y lo inmaterial pertenece no a la metafísica, pertenece a la Iglesia. Ok, ese es el gran favor que le hace, por supuesto, como espía jesuita a la Iglesia. Entonces, ese acto de cortar, precisamente uno de los orígenes de la palabra ciencia es cortar, ¿no? En ese sentido. Es ese acto de cortar y de separar lo material y de lo inmaterial, del cual todavía no nos hemos recuperado, por cierto, o nos estamos recuperando. Es precisamente como es muy fácil poderse crear estas falacias, poder hacerse de falacias lógicas para tratar de explicar la realidad circundante desde un punto de vista que no tiene ninguna base ni ninguna medición, más que aquello que uno quiere pensar. Ok, ahí parte de eso sí que es una trampa, ojo, o una noble mentira, como Platón. Vale, esa es una. 3. Nos vamos mucho más cerca al año 1956, un año que yo aquí lo he mencionado antes, que es absolutamente un salto cuántico, especialmente en Occidente. ¿Por qué? 1956 nace la Sociedad de la Información oficialmente. Un día hablaremos de eso, por qué se define así. Había nacido el año anterior, pero se denomina inteligencia artificial, ese nombre que es tonto y de marketing. A esta cuestión nace en la conferencia de Dartmouth en el mismo año, y ese mismo año un filósofo alemán, además judío, de origen judío, digo esto de judío por las cosas que él tocó vivir, ¿no? Segunda Guerra Mundial, etc. Un filósofo de origen alemán llamado Günther Anders, ¿ok? Publica una colección de ensayos bajo el título La obsolescencia de los seres humanos. El volumen 1 se llama Acerca del alma en la era de la Segunda Revolución Industrial. A los estimados telespectadores y oyentes, el origen de la idea de cómo percibimos la realidad de muchas de estas cosas y por qué opinamos lo que opinamos viene de este señor. Y a lo mejor no lo sabemos, pero se retrotrae a este filósofo, que no es muy popular, casi, pues, a menos de que esté un poco uno en el mundillo o uno investigue, pues no lo va a saber al respecto. Entonces, ¿qué hace? Günther Anders dice que nuestra conciencia está esculpida por nuestro lenguaje. He aquí la explicación de por qué la pregunta de si es libre albedrío o predestinación es una trampa de nuestro lenguaje, porque resulta que en otros lenguajes ni siquiera te lo planteas. ¿Ok? Estás cercenado, y entonces estos conceptos que manejamos creemos que son absolutos y no lo son. Entonces, aquí es donde me voy a mojar. ¿Estamos viviendo en una simulación? Sí, vivimos en una simulación que está determinada por la limitación que el lenguaje o los lenguajes que hablamos tiene en nuestra percepción y que nosotros socialmente proyectamos, y a través de un contrato social o consenso nos ponemos de acuerdo con otros y compartimos esa misma alucinación o Matrix o simulación, como le queráis llamar. Esa sí que es una simulación de verdad. Esa es una simulación.
Y Anders, aunque no es el único, Anders, digamos que además lo pone muy bien y ahora vais a ver por qué. Um, esta otra obra de Anders es absolutamente imprescindible, ¿ok? El segundo de esos ensayos que yo he citado, y esto me parece a mí que es muy positivo, porque luego los telespectadores y oyentes que están oyendo estas cosas, pues pueden ir a verificar como debe ser. En español, fijaos en el título, en español se titula El mundo como fantasma y Matrix. Así se llama. Reflexiones filosóficas sobre la radio y la televisión. 1956, ¿ok? Es decir, nosotros nos acordamos, los que somos generación X en este caso, cuando nuestros padres nos decían, que la tecnología nos va a despersonalizar y vamos a hacer un número. ¿Os acordáis de eso que nuestros padres nos decían? Ok, ya veis que no es así. Pero si os acordáis de eso, viene precisamente de las enseñanzas o de lo que deviene de los escritos de Günther Anders. Viene exactamente de ahí. Bien, en esta misma obra, el primer ensayo, es esencialmente, hay otro, y aquí es donde vamos a meter un poco, voy a meter la cuchara aquí a la próxima pregunta que pueda hacer Fernando, cualquiera de vosotros, que es la siguiente. Günther Anders, y aquí es donde ya voy a estar yo en desacuerdo, Günther Anders introduce en esa discusión un concepto al que se le llama, que se traduce como la vergüenza prometeica. Y la vergüenza prometeica, básicamente lo que es, en vez del orgullo, porque siempre Prometeo se le ha reconocido por el orgullo, ¿no? De haber no robado, sino recobrado la luz de Atenea y el fuego de Hefesto y habérselo dado a los seres humanos. Porque el verdadero creador de los seres humanos, según el mitos, por supuesto, era Prometeo y no Zeus, ni Cronos tampoco. Ok. Entonces, la vergüenza prometeica es exactamente lo contrario. Es la inferioridad que sufre un ser humano o los seres humanos ante su propia creación. Es decir, la vergüenza prometeica seguramente Anders leyó a Shelley. A Mary Shelley, leyó a Frankenstein en este caso. Como el doctor Frankenstein se ve, quienes hayan leído la novela, por favor lean la novela, no las películas, que ninguna le hace honor. Pero como ante la creación, el Prometeo moderno que fue Víctor Frankenstein, se ve ante la criatura, se ve pues imposibilitado ante la propia creación. Y esto se le llama la vergüenza prometeica. Lo dejo aquí porque esto nos va a dar paso a más cosas. Uh-huh. Dime, Frank, acerca de la teoría de la simulación, sin olvidar esto, por favor, que acabas de decir, pero una duda que tengo, ¿aparecía ya en algunas religiones? ¿De alguna forma, en alguna lectura sagrada? ¿Algo relacionado con la teoría de la simulación? La respuesta es no. Otra cosa es que nosotros hagamos la comparación, en este caso el concepto de Maya, ¿no? Nosotros hemos hecho la comparación de Maya como ese mundo ilusorio que es pero que el mundo real está justo detrás de este velo de ilusión que tenemos. Ok. Es decir, el concepto de Maya sirve precisamente porque no sé, lo que está diciendo no es que el cielo o la redención está allá y tú vas a ir al cielo si eres bueno, como dicen otras religiones, especialmente las abrahámicas, que bueno, que seas virtuoso, que obedezcas, que seas obediente, ojo, que seas obediente para que entonces tú llegues y entonces el velo de este mundo se abre y entonces vas a ver el mundo de verdad. Ok. No es eso. El concepto de Maya es esto que acabamos de decir. Es el reconocer que el problema que tenemos es nuestro idioma. Por eso, esta discusión de la hipótesis de la simulación, debo decir, voy a incidir en ese punto, no se debe tratar filosóficamente. Se debe tratar filosóficamente, pero no se debe tomar como una
verdad absoluta ni nada por el estilo, sino como un ejercicio de cuestionamiento que es muy útil, por supuesto, porque la única forma que nosotros tenemos de, el único recurso que los seres humanos tenemos para entonces manipular, conocer, formular, descubrir lo invisible se llama matemáticas. Entonces hay que dejárselo eso, y yo sé que hay personas que eso no les puede gustar, pero hay que dejarle eso al alto sacerdocio de la ciencia, voy a llamarle entre comillas, o del método científico, que no es perfecto, y ni es perfecta, pero es matemáticas. A través de las matemáticas, por el poder de abstracción que tiene y por la naturaleza misma de las matemáticas, por cierto, matemática comparte raíz etimológica con Prometeo, es decir, mirar lo que todavía no ha sucedido, ¿de acuerdo? Es previsión significa Prometeo. Pues la matemática hace exactamente lo mismo, es conocer el mundo invisible que no tienes a través de una formulación con la cual tú puedes primero aprender y luego puedes crear. Y eso, por supuesto, tiene que ver mucho con la cuestión esta de la simulación. Nosotros también creamos, nosotros podemos crear a través de matemáticas, como por ejemplo a través de la ingeniería, que comparte raíz también con ingenio, ya sabemos con qué, no voy a entrar ahí. El genio y el ingenio. Nosotros podemos ser precisamente creadores. Y os dejo esta cuestión que a mí me parece graciosa. Niels Bohr, uno de los grandes de la mecánica cuántica del siglo pasado, Niels Bohr, cuando estaba haciendo los experimentos de mecánica cuántica, que es absolutamente ilógica en todo sentido, ¿ok? Ponía un letrero en la parte de afuera de su laboratorio que decía prohibido la entrada a filósofos. José. Bueno, hay una cosa, hombre, por supuesto, Frank, es que tiene un nivel técnico que nos deja a todos tirados, pero sí es verdad que hablaba del lenguaje. Y sí es cierto que uno de los elementos básicos para que el ser humano sea capaz de aprender, con H intercalada, de coger, de capturar algo, es la necesidad que tiene de poder ponerle un nombre y a través de ese nombre hacerse con el concepto, ¿no? Si nos vamos a las escuelas iniciáticas, uno de los elementos mágicos es el último nombre de Dios, es la palabra perdida, es decir, todo este tipo de cuestiones. Y en ese sentido, el ser humano, uno de los problemas que tiene inicialmente es sobre todo la vamos a usar la palabra nominalización de los fenómenos. Cuando un fenómeno no es nominalizado o no se le puede dar un nombre, resulta muchísimo más complicado de aprender. En este sentido, las matemáticas resultan muchísimo más complejas para el ser humano común, que no tiene esa capacidad de abstracción. Pero siempre que existe un fenómeno de la naturaleza que sea y le podemos dar un nombre, a partir de ese nombre, ese lenguaje, es lo que nos permite en un momento dado poder hacernos con él. No sé, esa es mi opinión. Estamos utilizando otro lenguaje, pero que nos permite ver más allá. Y además, en este caso, la matemática tiene la siguiente atribución. Es universal. Okay, yo escribo una ecuación en una pizarra y una persona de India o de Brasil o de, no sé, Corea del Sur perfectamente entiende la ecuación y la puede resolver. Pero yo escribo ahí algo, no sé, me encanta, porque bueno, no es mentira, me encanta el paparajote, ¿ok? Y esa persona no van a entender de qué estoy hablando. Okay, solamente tienes que ser murciano como vosotros para entender de lo que estoy hablando, español. Es decir, la matemática es un elemento voy a decirlo así entre comillas, lo siento mucho a los gramáticos de la Academia de la Lengua Española, pero es un elemento universalizante u universalizador, voy a decirlo. El adjetivo se entiende, no sé si está en el diccionario. Entonces, es precisamente el lenguaje en el que deberíamos, bueno, se puede usar el lenguaje ordinario, claro, pero en el lenguaje en el que deberíamos movernos o movilizarnos. Eso tiene que ver con la educación también, y es un problema de educación, no es un problema de intelecto de las personas. Todas las personas pueden aprender matemáticas, matemáticas a entender por qué funciona como funciona. Ojo, ok. Quiero
volver otra vez al tema de la historia, porque lógicamente aquí va a saltar eso. Es decir, si esta simulación es un instrumento, es un instrumento que es humano o es un instrumento de una entidad, como por ejemplo, es semejante entidad con la que has mencionado, José, ¿no? Vaya entidad es la que hay que adorar, que básicamente se siente ofendida y te crea la confusión y destruye la Torre de Babel, que es un mito, por supuesto. Ok. Pero en la historia humana, la nuestra, la de todos los días, la de todas las personas, ¿ok? Tenemos más ejemplos de cómo ha venido esta idea tomando su propia vida y transformándose con el tiempo, lógicamente. Y otro de ellos que hay que mencionar aquí es a Marshall McLuhan, allá en los años 60, poco después de Gunther Anders, ¿ok? Y Marshall McLuhan, en este caso, quienes hayáis escuchado alguna vez la frase el medio es okay, el medio es la respuesta. Okay. El medio es el mensaje, perdón. Okay. El medio es el mensaje. Esa frase es de Marshall McLuhan y significa muchas cosas. Un politólogo, un filólogo canadiense, increíblemente, impresionantemente inteligente este hombre, y él tenía un libro llamado Extensiones del Ser Humano. En este libro, lo que hace es que esto de la simulación es una consecuencia lógica de que, usando las palabras de Marshall McLuhan, hace más de 60 años, de que la tecnología es una extensión de nuestros sentidos. Por tanto, no existe nada artificial. Eso es un punto de vista con el que yo estoy de acuerdo. Todo es natural. Todo es producto del mundo natural, porque nosotros somos producto del mundo natural y todo lo que nosotros creamos, por tanto, es producto del mundo natural. Al ser una extensión al ser la tecnología, una extensión de los sentidos humanos, lógicamente, otra frase de McLuhan, nosotros creamos las herramientas y luego ellas nos transforman a nosotros. Es decir, y en el sentido específico de la hipótesis de la simulación, ¿cómo puede transformar la hipótesis de la simulación a un ser humano o nos puede transformar socialmente? Primero que todo, a lanzar preguntas nuevas o nuevamente, que son preguntas muy antiguas, sobre la naturaleza de la realidad. ¿Y eso para qué sirve? ¿Es un ejercicio filosófico sin más? No. Sino nosotros ante y George Weinberger y yo escribimos un libro que tiene mucho que ver con esto, ante la prerrogativa de que nosotros somos creadores, ¿ok? ¿Qué tipo de realidad voy a crear yo? No estoy esperando ninguna revelación abrahámica ni ninguna entidad que está por ahí. Eso es cuestión de cada uno porque en realidad no actúa ni hace nada, no hay nada al respecto en ese sentido. A diferencia de Centroasia y de Asia Oriental en este caso, que son filosofías que luego se convirtieron en religiones. Diferente. Pero ¿cuál es el papel que nosotros vamos a crear? ¿Cuál es ese orgullo prometeico? Al revés que Gunther Anders, que lo hemos mencionado hace poco. ¿Qué es lo que vamos nosotros a hacer con una simulación? Si somos una simulación o no. O dándonos cuenta de que la simulación está aquí y en ningún otro sitio, ¿qué vamos a hacer al respecto? Lo dejo ahí caer. Rafa. Una pregunta. Nick Bostrom, aunque haya expresado que esta hipótesis no se puede demostrar, me imagino que debe estar convencido de que es así, de que tiene razón. ¿Y cómo explica él el que él esté ahora precisamente hablando de que estamos en una simulación? ¿Eso no contradice un poco la propia simulación? O porque es bastante extraño. ¿Estaba previsto que se llegara hasta este punto? Claro. Lo digo para los programadores. Muy buena pregunta. Porque es una incongruencia, ¿no? Él forma parte de la simulación, como todos nosotros, pero sin embargo ha descubierto esto. ¿Eso ha sido un fallo?
un error Sí. en la El programación. planteamiento sería, descubrimos que somos parte de una simulación y dejamos de querer dejar de jugar. ¿Qué hacemos? Ajá, ahí está la cuestión. Pero por eso es importante incidir en el punto de que la simulación sí existe y existe en la limitación de nuestro lenguaje. Entonces, por lo tanto, la primera consecuencia que debe haber es que los sistemas de educación planchados de ya desde ahora están planchados, es decir, están acabados. Porque la forma de, vamos a decir así, voy a usar un poco lenguaje parroquial de alguna forma, la forma de despertar, voy a decir, ojo, la forma de despertar de esa simulación es precisamente darse cuenta de eso y precisamente que la respuesta está en formarte a ti mismo, en la divulgación responsable, en la literatura en este caso, en nuestros niños inmediatamente, que lo que habría que, los niños que están teniendo ahora todas estas materias extrañas, y enseñándole a ver que tienen que ir a un baño o a otro, en vez de estar haciendo eso, deberíamos estar diciéndole a los niños, lee usted un libro a la semana. Y no pasa nada. A los niños no les va a pasar nada porque lean un libro a la semana. Pueden leer un libro a la semana perfectamente en vez de estar utilizando tanto esto, que esto, lo único que es un problema es que no tengamos control sobre esto. Es el único problema que tiene. Esto no es ningún problema, ¿eh? El único problema es que no tengamos control sobre ello. Entonces, es como dicen en Murcia, la cuenta de la vieja, como dicen en Murcia, ¿ok? Para que los que no sean murcianos, es 1 más 1, 2. Es decir, aquí es una reforma educativa donde primero se empiece por aquí, por la lectura, por la formación de imágenes y por tanto imágenes, imaginación, y que luego eso se va disciplinando con una cosa llamada, por ejemplo, pensamiento computacional, que también ya se ha empezado a enseñar y se puede enseñar perfectamente. Ahí, Rafael, es cuando le damos respuesta a ese tipo de cosas socialmente hablando. Ahora, la persona tiene que hacerse responsable de eso. Y debo decir también, para estos divulgadores que están por ahí diciendo que nos tienen esclavizados, no es cierto. No nos tienen esclavizados de nada, porque jamás ha habido tantos recursos educativos y didácticos para aprender todo este tipo de cosas de una manera responsable y de una manera directa como existen hoy en día. Por lo tanto, hay que decirlo alto y claro. No estamos presos en ningún sitio y nadie nos tiene presos más que nosotros permitamos que el medium social, los políticos, las ideologías, no sé, el panadero de la esquina, ¿ok? Porque no tiene el pan de trigo que a mí me gusta, nos mantenga prisioneros. Esa es una verdadera, eso es muy prometeico. Eso sí que es una llamada a la libertad, pero la libertad tiene mucho que ver, y está directamente, voy a hablar matemáticamente, es directamente proporcional a tu disciplina y a tu responsabilidad individual. Sin más, ¿eh? ¿Tiene algo que ver esta teoría de la simulación o hipótesis de la simulación, como bien dices, con también todo lo que se está hablando últimamente acerca de la física cuántica y, en fin, pues todos los avances acerca de la física cuántica? Bueno, en física cuántica, pues, si es el caso, física cuántica, lo que se suele hablar de física cuántica es especialmente supercuerdas, o teoría de cuerdas se le llama, ¿ok? Teoría de cuerdas no ha recibido desde veneciano, a lo mejor, sí, desde veneciano, no ha habido nada nuevo en la teoría de cuerdas, que se supone que es una de las candidatas, o la teoría M, que se supone que es una de las candidatas para convertirse en la gran teoría unificada que se llama. Ok, que eso sería una forma también de comprender esa simulación que existe en nuestras cabezas y que proyectamos socialmente. Esa sería una forma de entenderlo, además de entender aquello que es cósmico y caótico. Ahora incidiremos en ese punto, ¿de acuerdo? Si queréis. Ok, entonces, los avances ahora mismo en cuántica, digamos, es computación cuántica. Eso es otra cosa. Y se va a potenciar ahora mucho más especialmente ahora
que ha entrado la administración Trump, en este caso, la segunda administración Trump, porque ya se ha dicho que va a suceder eso, van a potenciarlo porque hay una guerra tecnológica ahora mismo. Ojalá que todas las guerras fuesen así, nada más, que no se tuviera que llegar a las armas de fuego. Pero hay una guerra tecnológica ahora mismo que estamos presenciando el inicio apenas de la misma. Eso no es ninguna cuestión del juego de nadie. Eso va a dar para otro programa, ¿no, Frank? Nos van a dar para otro programa, pero he aquí una de las grandes noticias sobre la hipótesis de la simulación. No hay nadie al volante. ¿Ok? No hay nadie al volante. La simulación es casi un efecto de bola de nieve que ocurre y que ha venido ocurriendo y que algunos, eso sí, aprovechan para meterle un poco así, viene la bola de nieve, ok, le ponen un poco así la palanca, le tiran más nieve, le quitan más nieve mientras va rodando. Es un poco el mito de Sísifo, ¿no? El mito de Sísifo que empuja la piedra hasta llegar a la cima de la montaña para que luego verla caer y volver a ir a recogerla otra vez. El mito de Sísifo explica muy bien esta cuestión. Entonces, pero no hay nadie que esté ahora mismo maquinando más que diversos grupos de poder, que eso ha existido siempre. Siempre ha existido eso y siempre existirá, ¿ok? Grupos de poder que pues utilizan, eso sí, utilizan este tipo de cuestiones, este tipo de conceptos, digamos que los moldean, ¿ok? Y los inyectan en la psique colectiva, vamos a llamarle así. Entonces, uno tiene que tener la responsabilidad individual de decir, espera un momento, escéptico es el que indaga y el que pregunta, no me cuentes cuentos. ¿Ok? No me vengas con cuentos. Primero yo voy a indagar al respecto, a ver qué es lo que me estás diciendo. Y es cierto que vivimos en una época que es parte precisamente de esta misma simulación. Vivimos en una época donde, claro, el ritmo al cual nosotros tenemos que hacernos estas preguntas y estar indagando, ¿me están diciendo la verdad o me están mintiendo? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? Es un sistema bayesiano prácticamente, pero verdad o mentira, verdad o mentira. Entonces, lógicamente crea un estado de ansiedad y ahí donde vienen estos agentes, estos divulgadores, estos grupos de poder, estos políticos, etcétera, estos agentes económicos, estos agentes nacionalistas o globalistas, etcétera. Entonces, hay lo que se llama creo que fue Heidegger, me parece que me encanta el idioma alemán porque es muy versátil y es muy bueno para la creación de conceptos. Lo que se llama en alemán Weltanschauungskrieg, la guerra de las visiones del mundo o la guerra de las ideologías. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora mismo? Ha venido sucediendo, pero se acentúa lógicamente con lo que se llama el efecto euforia que existe en los mercados. Bien, una pregunta. Hay científicos que ya han especulado que se podría salir de la simulación. Jan Polsky, entre una de las tesis que propone para salir es sobrecargar el programa en el que estamos, el software, de forma de que, o hacerles ver de que estamos aquí creando un monumento informático. Pero aparte de que esto pueda ser verdad, o sea, o cierto, o posible, yo de hecho ya he dicho que no me muestro partidario de aceptar esta hipótesis, pero en el caso de que se pudiera salir, si somos una simulación, ¿a dónde iríamos? ¿Y qué seríamos? ¿Hay un mundo fuera de la simulación? Quizás aquí, Rafael, esto depende de nosotros. Yo, por ejemplo, soy alguien que hay un campo de la ciencia que a mí me apasiona, con el que yo no tengo ninguna relación, desgraciadamente, relación directa profesional. Pero a mí me encanta el terreno de la eugenesia, el mejoramiento deliberado, a propósito, científico, y no solamente individual, que debería ser una cuestión colectiva. Y ya podríamos hacerlo ya, de hecho. El mejoramiento, los chinos lo están haciendo, no creas tú que los chinos no saben esto.
Y los chinos tienen la disposición política y tecnológica para hacerlo. Y lo vienen haciendo. Ok. Es el de la eugenesia. Deberíamos estar ahora mismo, especialmente ante un colapso de población, el que se enfrenta la mayor parte del planeta. Dicho colapso de población, ¿eh? Una razón menos para no matarnos. Lo digo por las teorías de conspiración esas raras que andan por ahí. Ok. Que además son de los años 70, hace 50 años. Ok. Es el de, a propósito, deberíamos nosotros estar mejorando la especie humana, así como suena. Si a alguien le parece esto que es nazi o fascista o lo que sea, lo siento mucho. Esto es ciencia pura y dura, ¿ok? Y debería estarse haciendo, además, a nivel de un ministerio de sanidad o de salud pública. Debería estarse haciendo. Ahora, ven de esta idea. Si nosotros tuviéramos si tuviéramos algo así, en el cual lógicamente, simplemente por la selección de embriones, ni siquiera incidir en los embriones, solamente escogiendo el mejor de este y el mejor de este, el mejor par, ¡pum! Solamente con eso tienes un aumento en creo haberlo leído, tienes un aumento en la medición del cociente intelectual de unos 10 puntos por generación. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad, ¿eh? Sin incidir genéticamente, solamente eligiendo al mejor de este y al mejor de este. 10 puntos en una generación. Nosotros deberíamos estar haciendo eso. Esa es la forma sería una de las formas de salir de la Matrix. Esto es un aspecto, eso sí, muy cosmista. Y cuando digo cosmista, tiene que ver con el cosmismo ruso, que nosotros además fue un tema que tocamos aquí en esta casa, me parece, Fernando. Tocamos aquí el tema del cosmismo ruso y el transhumanismo. Efectivamente. Hagámoslo. ¿Cuál es el problema de hacerlo? Es la vergüenza prometeica de Gunther Anders, lo que acabo de decir. Es esa vergüenza la que es ese empequeñecimiento, esa culpa autoinfligida del ser humano de creerse que es pequeño, de creerse que es miserable, que es un esclavo y que está sujeto a no sé qué juju del cielo. Esto que son ideas que en realidad están metidas aquí, de las cuales uno se debe o se puede, si quiere, liberarse. Pero liberarse ¿para qué? Para que sea todo no, las cosas con orden, por favor, ¿ok? Entonces, ¿hacemos ese ejercicio? Deberíamos. ¿Esa es la forma de solucionar? Sí. He dicho que sí hay una Matrix, sí la hay, está aquí, socialmente también. Entonces, la forma de hacerlo es totalmente una revolución en la forma en la que nosotros, primero y ante todo, nos gobernamos a nosotros mismos como personas y nos gobernamos socialmente. Y por cierto, la hipótesis de la simulación precisamente ha servido para hacer este tipo de planteamientos. Es para eso que sirve y no para otras cosas a lo mejor. La eugenesia, de hecho, la naturaleza es eugenésica y va adaptando, el hombre se va adaptando conforme a los ambientes en los que vive y todo eso. Y la eugenesia se ha estado practicando desde que el hombre pisó la tierra. Cuando los pueblos se tienen que desplazar, los más débiles caen y se quedan en el camino. Cuando hay una superpoblación, eso se ha hecho en Roma y se ha hecho en todas partes. Y Roma, que era muy culta y civilizada. Cuando hay demasiadas niñas, pues se sacrifican las niñas y solamente se dejan que sobrevivan los niños. Y esto se ha hecho continuamente. Pero si ahora nosotros quisiéramos hacer eso, ¿qué es lo que buscaríamos? ¿Que fueran más inteligentes? Porque si queremos eso y queremos una población de todos muy inteligentes, todos van a querer ser científicos, actores, y nadie va a querer ser un albañil ni nada de nada. Entonces tendríamos que hacer como en un mundo feliz, programar en función de las necesidades. Queremos trabajadores menos inteligentes, pero más fuertes y dinámicos. Y esto ahora ya nos cabe un problema moral.
¿cuándo decidimos? Porque claro, la vida del señor que va a estar trabajando en una obra poniendo ladrillo no va a ser la misma del que va a estar dando en la universidad conferencias y cosas de estas. Entonces, la eugenesia ha estado siempre presente en la humanidad. Y además, aquí hay muchos que dirán que eso es propio de los nazis. No, los nazis no inventaron la eugenesia, ni mucho menos. Eso se ha practicado siempre. Y como tú dices, estaría bien, pero hay que tocar esto con papel de fumar. Sería lícito, Claro, por ejemplo, proponer claro. de que la gente que va a nacer fuera resistente a determinadas enfermedades. Sabemos que, por ejemplo, el cáncer es sencillamente que un tejido nuestro, una serie de células se vuelven locas y ya no aceptan el control que tenían. Pues hacerlo que no se pueda Exacto. desarrollar el cáncer. O sea, en ese sentido, claro que la eugenesia es positiva y ahí teníamos que moverlo. Pero en cualquier otro sentido ya es bastante peliagudo el tema. Hay que tocarlo esto con mucha sensatez. Ujú. Pero sí es cierto, la eugenesia sería un beneficio para la humanidad. Voy a responder a eso rápidamente. Y es lo siguiente, que lo que nos sucede, lo que nos está sucediendo, especialmente en lo que llegamos Occidente, es que estamos entre dos opciones, en no hacer nada y en hacerlo mal. Lógicamente, en Occidente tenemos la bendición-maldición al mismo tiempo, prometeica, porque el fenómeno de Prometeo es occidental, no es universal. Prometeo como mitos es occidental. En China no entienden, en India no entienden lo que es Prometeo, no lo entienden. No entienden. El único pueblo oriental que lo entiende es Japón. Eso es otro programa, pero bueno, es un fenómeno occidental. Ok, eso significa que nosotros tenemos que aceptar de que eso es vamos a decir, destino. Cuidado con la palabra, que no me gusta la palabra destino, pero es un destino dinámico. Es el devenir que llamaban Nietzsche, en este caso, los que se quieren son más filósofos en ese sentido. Por lo tanto, yo no me gusta el término ser, sino el devenir, porque es precisamente ese estado de equilibrio, voy a llamarle de equilibrio dinámico, está en movimiento. No es entre hacer nada y hacerlo mal, es el quietismo. El hacerlo mal es lo que tú has descrito, Rafael, precisamente con esa gran novela de Huxley, en este caso, El Mundo Feliz, que se acabaron los problemas, programo, por ejemplo, utilizando la eugenesia, programo esto y se acabó. No es ese el caso. Habría que encontrar ese equilibrio dinámico, eso sí, que está en constante movimiento pendular. Entre la izquierda y la derecha, por ejemplo, aquí en Occidente, es una forma precisamente de alejarse de la distopía y de la utopía, que es hacer nada y hacerlo mal. ¿De acuerdo? Entonces, el ethos de Occidente es ese. La teoría de la hipótesis de la simulación plantea preguntas que tienen que ver con el ethos, la ética propia de Occidente. Es la del orgullo prometeico, y lo voy a decir así sin más. El orgullo prometeico, el de ser creativos y creadores, ¿de acuerdo? Es un poco casi que voy a decirlo así un poco, es la responsabilidad arquetípica de Occidente, por decirlo de alguna manera. Entonces, la forma en la que nosotros vamos a solucionar muchos de los problemas es usando este tipo de cuestionamiento. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Y el ser humano individual, ¿cómo voy yo a incidir en mi realidad sabiendo que yo puedo cuestionar lo que estoy viendo y nada de lo que estoy viendo es real en el sentido que me lo han enseñado, me lo han inculcado? El mundo es una herramienta. ¿De acuerdo? El mundo es una herramienta, vamos a usarla.
No estemos con que, bueno, es que la Tierra y vamos a salvar la Tierra la Tierra va a estar, escúchame una cosa, si los seres humanos nos extinguimos, la Tierra va a seguir aquí, no se va a ir a ningún lado. Y es realmente es un acto de idiotez pensar que los seres humanos podemos destruir el planeta. No es cierto. Podemos hacer daño al medio ambiente, pero ese daño inmediatamente se revierte en nosotros. Por lo tanto, ¿por qué? Porque somos producto de la naturaleza. Y somos la forma en la que la naturaleza quiere ser más compleja y quiere engañarse a sí misma. Bueno, pues vamos concluyendo. Y bueno, sé que tienes, Rafa, José, tenéis algunas últimas cuestiones, pensamientos. Adelante, por favor. Rafa. Bueno, hay cosas que no han quedado totalmente conclusas, como por ejemplo si se puede salir. Sí. Pero para terminar, ya que se ha hecho tarde, se podría, en esta historia se puede aplicar la navaja de Ockham, que dice que no es adecuado postular entes sin necesidad. Entonces, nosotros tenemos un mundo que tiene leyes, ha sido creado por una entidad o por evolución, queramos crearlo como queramos. Y ahora tenemos una teoría en la que nos habla de un mundo real también, pero que ha creado un mundo simulado. Ante estas dos, digamos, estas dos posibilidades, como uno de ellos tiene que ser real, parece un poco gratuito de pensar en un metauniverso. O sea, si tiene que haber solamente una realidad, no lo sé, porque estamos pensando, hablando de una simulación, cuando cualquier respuesta que queramos o pregunta que queramos hacer a eso, ya nos lo daban. Y no hablo ya de solamente de religiones, sino las cosmologías de pueblos antiguos y todo eso, que nos dan una cierta explicación de por qué y cómo hemos llegado aquí. Entonces, es sencillo. Como esto es más que nada, puesto que tú mismo has dicho que no se puede demostrar esta hipótesis. Entonces, ¿tiene sentido realmente estar dando vueltas y vueltas si es posible esto? Porque hay muchas preguntas que quedan sin contestar. Si estamos, ¿qué somos? Si se puede salir, ¿a dónde vamos? Y si tenemos realmente algún tipo de entidad. O sea, pues si los programadores no han puesto como si fuera un terrario y no han puesto a que nosotros juguemos a desarrollar civilizaciones, avancemos, evolucionemos y todo eso. Sí, pero ¿qué programadores? Pero es que no, fuera de ahí, ¿qué programadores? Ajá. No hay posibilidad, ¿no? Sí, pero es que, pero aquí, la cuestión aquí es que, bueno, yo ya he respondido a esto. Es decir, he dicho que sí hay una simulación y he dicho cómo se sale de la simulación y también he dicho y he propuesto, porque eso es una propuesta, lógicamente, y yo he propuesto qué es lo que hay detrás de esa simulación, que es una comprensión mucho mayor de la existencia humana en este planeta y por tanto en relación con el cosmos caos, vamos a verlo así, porque son dos cosas diferentes y muy productivas entre sí. Es decir, se ha ido en una línea recta en este sentido. Es decir, ¿qué programador? Aquí esto es una de las grandes preguntas en la filosofía de la ciencia, es si lo que nosotros, científicamente hablando, descubrimos o formulamos. ¿Ok? La respuesta es ambas. Aquello que nosotros descubrimos, formulamos. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. No es cierto. Es una falacia que nos lleva al nihilismo y es una palabra muy bonita de Antonio Machado, el poeta. Son palabras muy bonitas, pero se las lleva el viento y no están sostenidas por ninguna lógica que pueda ser constructiva hacia la vida de los seres humanos. Caminante, si hay camino, se descubre el camino al andar. Y al descubrirlo, lo formalizas y al descubrirlo lo formulas. ¿Para qué? Para que sea universal, para que
esté al alcance de todas las personas, para que tenga una utilidad, ya que lo que es real, y aquí la cuestión de la hipótesis, porque es una hipótesis, lo que es real es lo que funciona, ¿ok? Lo que es real es lo que funciona. Esto funciona, esto es real. Si nosotros funcionamos, somos reales. Ahora, la cuestión es que pues, también es cierto que nosotros estamos ensimismados, estamos dormidos de alguna forma, estamos adormecidos, vamos a decirlo así, pero es un proceso de hacerlo sin que haya ninguna entidad por fuera en absoluto. Eso creo que ese punto también yo he incidido y ya lo he mencionado. Lo que debemos hacer, que es la propuesta, es dejar de pensar que hay agentes externos y que nos responsabilicemos a nosotros mismos de que si queremos salir de la Matrix, que existe, y ya la he explicado, que lo hagamos. Y si no quieres salir, no salgas. Pero al no salir suceden este tipo de cosas que son proyecciones de temores a nivel social o a nivel individual, son proyecciones, como se dice ¿cómo se llama en psicología? ¿No? Estas proyecciones que entonces lo que hacen es que vienen y te golpean en la cara como si fuesen algo ajeno al ser humano y no son ajenos ni al ser humano y por tanto a la naturaleza. La naturaleza es caos. Caos en el sentido de que no esto de caos oscuro, malo. No, 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 no. Caos es simplemente aquello que todavía no está limitado por la formulación a través de los sentidos humanos o la instrumentación humana. Ese es el caos. No es ninguna otra cosa. Vamos a crear orden en ese caos. Eso es todo. La simulación es romper esa barrera del orden hacia el caos. Es al revés. ¿Por qué? Porque tienes que transformar aquello en algo que te sirva, que sirva, que funcione, que sea real. Hacerlo real es hacerlo precisamente tangible. Vamos a hacerlo tangible. Esa es la propuesta. José. Muy bien. Bueno, yo discrepo profundamente por una de las teorías, como de bastante de los planteamientos que ha hecho Fran, especialmente en algunas materias como el tema de la eugenesia o de la superioridad de esa sociedad colmena, como puede ser la sociedad china respecto a la occidental. Pero no hay tiempo y ya en otro momento, si surge la posibilidad. Yo no he dicho que sea superior, he dicho que lo están haciendo, pero no que sea superior. Yo entiendo que tienes una admiración hacia ellos que lo coloca, o es una interpretación mía. Yo prefiero vivir en mi occidente, mi griego, mis romanos y mi religión judio-cristiana, y siendo ciudadano. Pero ya debatiremos en otro momento, Fran. Bueno, digo que algo de tiempo, si te quieres explicar, José. Ajá. En fin, pues. Okay. Bueno, conozco perfectamente las leyes de mejora raciales que hubo no solamente en Alemania, sino también algunos experimentos de mejora racial que se han realizado en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y lo que plantean son diferentes cuestiones. Si aplicamos unos sistemas eugenésicos, primero, vamos a ver, humano plus o humano mejorado. ¿Es humano? ¿Qué hacemos con los viejos? ¿Qué hacemos con las personas que no accedan? ¿Tendrá todo el mundo derecho a acceder a este tipo de mejora? Es decir, desde el punto de vista de la política y de la bioética se plantean temas que no están en absoluto resueltos. Entonces, pues bueno, eso jugar a los aprendices de brujo, porque ¿quién va a decidir? ¿Y en manos de quién estamos? Se plantean muy bien las teorías de la mejora social, el optimismo, el compromiso, etcétera, pero el problema es que no tenemos una base ética, política, cultural en manos de aquellas personas que tienen que ser los referentes de la sociedad para que un arma tan poderosa como esa pueda ser utilizada con sabiduría. Yo no sé en qué punto he dicho en ningún momento que yo admire a la sociedad china. Yo que he vivido en China precisamente y puedo hablar de primera mano que uno puede admirar aspectos de su forma de vida, pero no en su totalidad, precisamente porque yo también soy un occidental y no es esa la ética que yo querría perseguir. Tenemos ahora mismo un ejemplo perfecto de Matrix. Se llama Corea del Norte, en el cual los ciudadanos viven involucrados con un control riguroso de la información, claro, de las mentes
Y eso sí que es una auténtica matriz, Corea del Norte. Eso sí, Y no necesita exacto. un agente Exacto. externo. Exactamente, en eso, de eso estamos hablando. Lo que pasa es que la nuestra, de principio, la nuestra, al ser pues sociedades, bueno, vamos a decir sociedades libres, en Occidente, el problema nuestro es el lenguaje. El problema de ellos es directamente que es político y religioso. Corea del Norte es la única tanatocracia del mundo, que sepamos. Ahí el primer ministro, el presidente, es un muerto. Es el abuelo del actual presidente, de hecho es una tanatocracia. Ahí gobiernan los muertos directamente. ¿Sí? Bueno, un buen tema para un buen tema para tu Pues, programa. Para otro programa, sí. Muy bien. ha sido Sí. muy interesante, sobre todo este final, así tan sorprendente, ¿no? Y nos dejas, pues, José Sevilla y Frank Escandel, pues yo creo que en un mar de dudas, ¿no, Rafa? Para quizá una segunda Yo parte. digo que esto Lo que no Esto es podemos puro hacer es estar divertimento. mirando al pasado Ujú. y pretendiendo que el futuro va a ser exactamente igual que el pasado. Ya hemos aprendido. Esta fue la primera pregunta que se hizo esta noche, de hecho, ¿ok? Ujú. ¿Para qué estudiamos historia? Para esto, claro. O sea, incidir en que ese orgullo prometeico lo tengamos inmediatamente. Esto pasa en las religiones, especialmente las religiones abrámicas, son especialmente insidiosas en esto. Es decir, que no, eso no lo puedes hacer porque estás jugando a ser Dios. ¿De verdad piensas eso de ti mismo? Es decir, ¿de verdad no puedes ver tu potencial tú y tu potencial a nivel social? No lo podemos ver. No, porque hay una prohibición, hay unos mandamientos que te dicen, no, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque una entidad, algo ahí, fugazi, aéreo, etéreo, te dice que no lo hagas. En realidad es un mandato político y antropológico de otros tiempos, de otro pueblo, que no somos nosotros, que no tienen nada que ver con nosotros en absoluto. ¿Ok? Que servía para ese contexto histórico, antropológico y sin más. Los otros, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿O qué es lo que haya hecho Occidente? ¿Qué es lo que hizo quien fuera? Eso es parte de una matrix o de una cárcel conceptual, vamos a llamarle así. Se ha traspuesto un sistema que no tiene nada que ver con nosotros y nos lo han puesto de corona. Toma. Es así como tienes que vivir. Aquí estas son tus limitaciones y punto. Entonces, nos podemos liberar de eso, si queremos, sí. Ese Bueno, es el amigos, punto. pues Frank, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a vosotros.